de seroconversión del antígeno de superficie y del antígeno E. Fíjense, ¿no? Acá en Sudamérica tenemos el antígeno, el genotipo F, ¿no? En África el G, y en Estados Unidos principalmente vamos a tener el genotipo A. Y también el resto de genotipos, ¿no? Entonces, cuando ocurre la respuesta inmune contra el virus de hepatitis B, es importante recordar que va a haber una respuesta innata determinada por los macrófagos, determinada por las CD4, los CD8, ¿no? Entonces, al final va a haber una respuesta inmune importante, ¿no? Y si existe un buen control, y si existe un buen control de la replicación viral, vamos a tener una buena respuesta inmune. Pero si la respuesta es baja, es muy pobre, va a haber una débil replicación, una débil inhibición de la replicación del virus, ¿no? Por lo tanto, al final vamos a tener persistencia del antígeno de superficie y vamos a tener persistencia del antígeno de superficie más de 6 meses, y eso va a conllevar a que el paciente te haga una hepatitis B crónica, porque hay persistencia del antígeno de superficie, y esto lo vamos a observar principalmente en los pacientes con VIH, en los pacientes inmunosuprimidos por alguna condición. Y acá en este cuadrito vamos a ver entonces de que hay pacientes pues que van a tener el antígeno de superficie, que es la proteína que indica infección, el antígeno E, este antígeno E que está fuertemente asociado con una elevación de la carga viral, o sea, cuando hay presencia de replicación viral, que al final es igual a infectividad, vamos a tener presencia del antígeno E. El antígeno core, que lo vamos a encontrar en el tejido hepático, ¿no? El DNA del virus de hepatitis B, que no es otra cosa que es la carga viral que nos indica replicación viral. Y vamos a tener casos de antígeno E negativo en pacientes con hepatitis B crónica, es decir, pacientes que tienen una replicación viral, pero que es baja porque el antígeno E es negativo. Acuérdense que el antígeno E nos indica replicación viral, entonces esta va a ser muy pobre. Entonces, cuando hablamos de un proceso infeccioso como es la hepatitis B aguda, ustedes se dan cuenta. Un momentito. Tengo un problema con el audio, un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con una hepatitis B aguda, fíjense que un 90% pueden hacer infección crónica, esta hepatitis aguda se va a recuperar, y hay un grupo grande que es un 70% que no hacen manifestaciones clínicas, ¿no? Todo es subclínico. Entonces, cuando yo tengo una hepatitis B aguda, usualmente yo lo que voy a tener es que hasta los 6 meses, ¿no? Yo esperaría que no haya persistencia del antígeno en superficie, pero usualmente cuando existe una hepatitis B, una persistencia del antígeno en superficie, después de 6 meses, después de 24 semanas, yo voy a tener presencia del antígeno en superficie. Antes de los 6 meses, si yo tengo una hepatitis B aguda, las serologías se van a recuperar,
Si yo tengo antígeno E, habrá anticuerpos contra el antígeno E después. Si hay antígeno de superficie, habrá anticuerpos contra el antígeno de superficie, las transaminasas se normalizan, el cuadro clínico mejora. Pero si hay persistencia en el antígeno de superficie, voy a estar presente frente a un portador crónico del virus de hepatitis B. Eso es lo que tenemos que recordar. Ok, entonces recordar este tema, jóvenes, que es importante porque si yo tengo un inmunosuprimido, una persona que está en una zona endémica o un paciente que tiene un linfoma en fondo o una neoplasia, usualmente estos pacientes pueden volverse portadores crónicos del virus de hepatitis B. O sea, van a tener, después de los 6 meses, persistencia del antígeno de superficie. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo está claro? Ok. Nuevamente con el mismo cuadrito, ¿no? Fíjense que si yo tengo un paciente, entonces, que hace una infección aguda, hay un grupo de pacientes que van a hacer infección crónica y de ahí un 15 a un 40% me van a hacer cirrosis o paralelamente una enfermedad hepática crónica asociada al virus de hepatitis B, o hay un grupo de pacientes que van a hacer hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, recordar este cuadro. Entonces, es importante entonces recordar que hay un grupo importante de pacientes que vamos a tener que hacer seguimiento y que si tienen infección crónica probablemente van a tener una carga viral elevada. Entonces nosotros vamos a tener que tratar de cortar esta carga viral mediante una terapia antiviral para evitar el daño de la progresión hepática. Ahora, más tarde vamos a hablar un poco del sustento de eso que estamos conversando ahorita. El tema es que la hepatitis B crónica es un proceso dinámico en el cual si yo tengo una deficiente inmunidad, por lo tanto voy a tener persistencia del antígeno de superficie. Por otro lado, si yo tengo una buena respuesta inmunitaria, habrá mayor inflamación y va a haber menos riesgo de falla hepática o insuficiencia, ¿no? Entonces habrá mayor riesgo de insuficiencia hepática. O sea, si yo tengo un paciente que hace una hepatitis B crónica, no es inmunosuprimido, probablemente me pueda hacer una insuficiencia hepática importante, ¿no? Pero si tengo un paciente que está inmunosuprimido, no va a haber respuesta inflamatoria, ¿no? Por lo tanto, el antígeno de superficie va a persistir. Más chance de que sea una cuestión crónica. Al final nos damos cuenta que la inflamación en el hígado por el virus de hepatitis B principalmente va a depender mucho de la respuesta inmune del huésped, ¿no? Nuevamente regresamos a nuestro mismo cuadrito. Entonces, vamos a tener el paciente con una infección crónica ya establecida, tiene un antígeno más de 6 meses, puede por un lado volverse a una cirrosis o un hepatocarcinoma, o por otro lado puede volverse un portador inactivo, ¿no? Pasan unos 4 o 5 años y nuevamente esta infección crónica se puede reactivar y puede ser una hepatitis B crónica activa. Regresando a nuestro cuadrito de nuevo, fíjense entonces que el tema inflamatorio y la respuesta inmune es importante, ¿no? Entonces, estos dos son los que van a jugar mucho con el tema de hepatitis B crónica, ¿no? Ya cuando vemos este cuadro nos complicamos más la cosa, pero este cuadrito, digamos, hay que entenderlo, ¿no? Esta es la historia natural de la infección crónica por el virus de hepatitis B. Entonces, si nosotros
Si nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que, ¿cómo se llama? La hepatitis B crónica es un proceso dinámico, ¿no? O sea, el virus de hepatitis B va a producir daño, va a producir destrucción de los hepatocitos, va a producir elevación de la carga viral, ¿no? Y tiene que ver mucho una interacción entre el virus, ¿no? Con el huésped, ¿no? Acuérdense que tiene que ver mucho el tema inflamatorio con la respuesta inmune. Entonces, inicialmente, si yo tengo un paciente que tiene, lamentablemente este cuadrito no salió muy bien. Este cuadrito no ha salido muy bien acá en la foto, pero bueno, ni modo, habrá que solucionar. Entonces, en este cuadro, si yo tengo un paciente que está en la fase inmunotolerante, o sea, de repente es un hijo de una mamá que tiene antígeno en superficie positivo, ¿no? Entonces, este paciente va a tener antígeno en superficie positivo, antígeno E positivo, va a tener una carga viral alta, ¿no? No va a haber daño en el hígado porque las transaminasas están ok, están normales, pero va a haber una lesión inflamatoria mínima en el hígado, ¿no? Esta es la fase inmunotolerante. Esta fase no se trata. Después va a pasar un periodo de 10, 20 años y de pronto el paciente va a presentar una elevación de la carga viral porque existe destrucción en los hepatocitos, se elevan las transaminasas y este paciente va a ser una hepatitis crónica activa. Esta hepatitis crónica activa sí puede producir una descompensación en el paciente y en este caso sí vamos a tener que dar terapia antiviral contra el virus de hepatitis B para nosotros bloquear la hepatitis B crónica, porque habíamos dicho que la hepatitis B crónica va a progresar a cirrosis y por otro lado va a progresar a una enfermedad hepática asociada al virus de hepatitis B. ¿No? Fíjense, puede pasar 10 años o hasta 15 años y de repente puede ocurrir una reactivación de la hepatitis B crónica, ¿no? Perdón, va a producir, después de haber ocurrido la hepatitis B crónica activa, hay una fase de portador inactivo. Es decir, el paciente no va a tener cargas virales altas. Usualmente para hablar de una hepatitis crónica activa debemos tener una carga viral más de 2.000 unidades por mililitro, transaminasa por encima del límite superior y hay un daño necroinflamatorio en el hígado por un estudio de scan, ¿no? El portador inactivo usualmente tiene una carga viral baja. Estos pacientes tienen 50 de carga viral, tienen 70, ¿no? Sus transaminasas están normales, pruebas de hígado normales, daño inflamatorio en el hígado mínimo, y va a tener anticuerpos contra el antígeno E y anticuerpos contra el virus de hepatitis B. Pero este estado puede reactivarse al cabo de 6 meses, al cabo de un año, y puede producir una falla hepática, ¿no? Usualmente en las zonas endémicas donde hay hepatitis B hay hepatitis delta, ¿no? Entonces, estos pacientes que son portadores inactivos pasan un periodo de 6 meses, un año, y de pronto se reactivan. Y van a hacen una falla hepática, incluso a veces fallecen, ¿no? Porque tienen hepatitis delta, que va a promover más la cirrosis, y encima tiene hepatitis B. Y hay otros pacientes que pueden mejorar, digamos, entre comillas, que todos sus parámetros, digamos, se normalizan. Pero como ustedes ven, este proceso de la hepatitis B crónica es un proceso dinámico, no es una cosa así. Entonces, nuevamente insistiendo un poco, la fase inmunotolerante, el paciente tiene antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, carga viral alta, el resto todo normal. Esta situación no se trata, pero sí lo que hay que hacer es hacer alfa-fetoproteína cada 3, cada 6 meses y también hacer una ecografía según recomienda la Asociación Americana de Gastroenterología. Fíjense acá, el paciente con hepatitis B crónica, este paciente sí lo tratamos porque va a tener el antígeno de superficie más de 6 meses, la carga viral está elevada, ¿no? Más de 2.000 unidades por mililitro, las transaminasas están elevadas por encima del límite superior y en la biopsia hay un daño necroinflamatorio, ¿no? Entonces, con todo eso yo voy a decir, ok, esta es una hepatitis B crónica activa, esto hay que tratarlo. Bueno, nuestro cuadro no sale muy bien, pero si ustedes ven la diapositiva en la parte de abajo, nuevamente el mismo cuadro. Entonces estamos ahorita acá en la hepatitis B crónica activa. Entonces esta forma la tenemos que tratar.
Tenemos el portador inactivo, fíjense que ya tenemos antígeno E negativo, la carga viral es baja, menos de 2000, transaminasas normales, no hay inflamación. Hay pacientes que permanecen así, la mayoría, y hay un grupo de pacientes que pueden reactivarse al cabo de 6 meses, al cabo de un año, ¿no? Entonces, como les dije, este proceso de la hepatitis B crónica es un proceso dinámico, ¿no? Hasta que se moviliza. El antígeno de superficie también lo podemos dosar. Entonces, en la fase inmunotolerante tenemos valores altos de antígeno de superficie, ¿no? Y podemos encontrar también en otros tipos de hepatitis B crónica, también antígeno E negativo con genotipo D, podemos encontrar niveles un poco más bajos de antígeno en superficie. Bueno, de repente un poco con esta figura los he confundido un poco. Realmente lo que me interesa ahorita es saber esto. Hay un estudio donde se estudió la progresión de hepatocarcinoma y se encontró en una población de casi 4.000 personas asiáticas que la incidencia de hepatocarcinoma iba a depender mucho de la carga viral. Si yo tenía una carga viral más de 100.000, mi incidencia para hacer hepatocarcinoma comenzaba a treparse del 12% hasta el 15% si la carga viral era más de 1.000.000. ¿Esto qué significa? Que si yo bloqueo la carga viral alta, inmediatamente la incidencia de hepatocarcinoma disminuye, ¿no? Claro, si tengo cargas virales de menos de 300, fíjense, la incidencia es baja, ¿no? Entonces, si yo bloqueo la carga viral de estos pacientes que tienen cargas virales altas, voy a evitar que me hagan enfermedad hepática crónica, voy a evitar que me hagan hepatocarcinoma. Y es verdad, si tengo un paciente con una carga viral más de 1.000.000, la chance de hacer cirrosis será un 35%, ¿no? Entonces, si nuevamente este paciente yo le doy un antiviral, la chance de hacer cirrosis va a ser muy pequeña, ¿no? Esto nuevamente, estos son los datos que nos revela el estudio REVEAL, ¿no? En casi 4.000 personas seguidas durante 13 años sin tratamiento. Fíjense acá también otra cosa interesante, los portadores inactivos, que son usualmente los que tienen cargas virales bajas, la chance de sobrevida es el 95%, ¿no? Un ratito, perdón. ¿Qué pasó? Ya, genial. Eso no le comentes, escúchame, eso no le comentes nada a la monja. Dile, ella te pregunta, tú dile lo que está viendo para ahorita. No digas nada de vuelta. Ya, lo lógico, no digas nada de eso. Aló, ¿escucha? Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro, los pacientes portadores inactivos que tienen cargas virales bajas, usualmente esos pacientes son los que van a tener, digamos, más chance de sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que tiene una carga viral alta, la chance de sobrevivir es menor, ¿no? Por ejemplo, un paciente con hepatitis B crónica que tiene un antígeno E positivo, ¿no? Entonces, esa es un poco la figura, ¿ya? Lo que les estoy explicando. Ahora, el problema es en una zona endémica, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo en una zona endémica? ¿Qué pasó? Dime. No, lo de la doctora Alba no digas nada. Tú dile simplemente a la Marita que el doctor está pidiendo. Nada más. No digas nada de eso. Nada, para que ella diga que yo estoy haciendo el trámite por ella. Bueno, ella si la Alba traca mejor todavía, es más fácil todavía. ¿Ya? Sí, pues ya. No digas nada para que ya en abril ya venga tranquila. Pero igual les tengo que decir para que firme o yo le hago una nube. No, llámala.
El doctor se ha preocupado por ti porque la verdad un poco te ha molestado por nada más. Venga así suavecito, ¿no? Para que venga suavecito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener pacientes que vienen de zonas endémicas en las cuales vamos a tener, como por ejemplo, yo he ido a evaluar pacientes en el BRAE. Aló, ¿me están escuchando? Tengo problemas un poco con el audio. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí se escucha, doctor. Tengo un poquito de problemas con el BRAE y encima me están llamando. Ay, tengo un brollo. Bueno, cuando yo tengo pacientes en zonas endémicas, ¿qué he observado yo? Si yo tengo un paciente que voy, ¿no? Lo evalúo. Nosotros sí vamos a la zona del BRAE y íbamos con un equipo de gastroenterólogos. Entonces al paciente, venía un paciente todo venido a menos, con pérdida de peso. Entonces tú lo mirabas, tenía circulación colateral, decías, ¿no? Tiene su antígeno en superficie, ya venía con una carga viral, de repente estaba en 2000, ¿no? Transaminasas de repente un poquito elevadas, ¿no? Entonces tú decías, esta es una hepatitis B crónica que está con cirrosis, ¿no? Pero si cuando lo evalúas, le pides exámenes y te sale pues, las plaquetas que están en 50.000, ya de repente un paciente viejo, tú dices, pucha, este paciente, digamos, la chance de sobrevida es mala, ¿no? Pero igualito decidíamos iniciarle terapia antiviral, ¿no? Se le hacía la endoscopía con el objeto de ver si había varices esofágicas para diagnosticar hipertensión, para diagnosticar, ¿cómo se llama? Hipertensión portal, ¿no? Había presencia de varices esofágicas, la eco encontrábamos también, pues, la porta que estaba dilatada, entonces decíamos, tiene una hipertensión portal. Estos pacientes, si bien es cierto, podían mejorar con la terapia, obviamente podrían ir peor, ¿no? Porque tienen menos chance de sobrevida. Entonces, el detalle acá es, cuando yo doy terapia antiviral en estos pacientes, lo que yo voy a conseguir es normalizar las transaminasas, voy a conseguir que el antígeno E se vuelva anticuerpos contra el antígeno E, voy a conseguir que haya unas carga viral menos de 15 unidades por mililitro. Si yo consigo eso, ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, con ese objetivo, yo voy a poder decir, pucha, este paciente está yendo mejor. Si yo consigo eso, entonces la sobrevida de estos pacientes mejora en forma ostensible. Ahora, voy a tener pacientes con hepatitis B oculta, ¿no? ¿Cómo es eso? Son pacientes que solo el anticore sale positivo. De repente ustedes se pincharon de un paciente. Le hacen el antígeno en superficie, ¿no? Le hacen el anticore que sale positivo y ustedes están felices porque es negativo, ¿no? Dice, me salvé. Y encima, para mala suerte, de repente era un paciente que tenía alguna condición de fondo, tenía VIH. De repente a este paciente se le hace una carga viral y la carga viral sale alta. Entonces, ¿qué es eso? Es una hepatitis B oculta que usualmente se puede observar en pacientes coinfectados con virus de hepatitis B y VIH. Entonces, esta acción tenemos que estar mirándola, tenemos que estar buscándola, ¿no? Y esto se está incrementando. Hay una cohorte en Colombia que han encontrado una prevalencia de hepatitis B oculta que llega hasta un 14%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero tratar la hepatitis B, mi objetivo va a ser mejorar la sobrevida de los pacientes, ¿no? Quiero evitar la cirrosis, quiero evitar el cáncer, ¿no? Si yo suprimo la replicación viral, voy a conseguir este objetivo, ¿no? ¿Y en qué me baso? O sea, ¿cuál es la evidencia que yo tengo para conseguir este objetivo? Los principales estudios que se han hecho con el tema de hepatitis B principalmente ha sido con el uso de la lamivudina. La lamivudina, digamos, es la droga que la hemos usado contra hepatitis B crónica y que digamos que nos ha servido bastante, ¿no? Entonces, esta lamivudina, nosotros vamos a usarla, pero si bien es cierto, me puede producir una mejoría histológica de la fibrosis, como ustedes pueden ver en la foto, al cabo de 5 años se va a generar resistencia, ¿no? Eso es lo que es malo. Si yo tengo menos riesgo de hepatocarcinoma cuando lo comparo con placebo en algunos estudios, ok, qué bueno, ¿no?
y va a haber menos mortalidad. Claro, si yo le doy a un paciente que tiene antígeno E negativo, habrá menos mortalidad, pero si es un antígeno E positivo, probablemente va a haber mayor mortalidad. Claro, hemos dicho que el antígeno E positivo tiene mayor carga viral, pero si tiene un antígeno E negativo, la chance de sobrevida va a ser mayor, ¿no es cierto? Por lo que hemos estado conversando. Entonces, quiere decir entonces que si yo tengo carga viral indetectable del virus de hepatitis B, el antígeno E se vuelve anticuerpos contra el antígeno E y hay anticuerpos contra el antígeno de superficie, voy a tener una respuesta virológica. Y si esta se mantiene más de un año, eso se llama respuesta virológica sostenida. Y eso es excelente porque significa que mi tratamiento está yendo muy bien. Entonces, si yo consigo la seroconversión del antígeno E, sería genial. En pacientes que reciben interferón, esta se produce al cabo de 4 o 8 años de seguimiento. Esto es variable, ¿no? La seroconversión, en el caso de los antivirales que damos por vía oral, los nucleótidos, eso va a ser acumulable en el tiempo, ¿no? Y la otra cosa que consigo es volver el antígeno de superficie a anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si yo consigo eso, obviamente eso es muy bueno, porque acuérdense que estamos hablando de parámetros que usamos para ya decir, bueno, ya estamos superando esta hepatitis B crónica, ¿no? Entonces, si yo consigo eso, estoy hablando de un marcador muy cercano por el tema de la cura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo pacientes con hepatitis B crónica, yo tengo que ver pues, si el paciente tiene cirrosis o no tiene cirrosis. Si el paciente tiene cirrosis, le tendré que hacer su carga viral, sus TGO, su TGP, etcétera, ¿no? Y a ese paciente le voy a tener que dar terapia antiviral. ¿Para qué? Para evitar que me haga más cirrosis y para evitar que me haga hepatocarcinoma. Pero si el paciente no tiene cirrosis, voy a tener que juntar estos tres criterios, ¿no? Carga viral más de 2000, transaminasa elevada y un índice Metavir, que es para ver daño necroinflamatorio y fibrosis en el hígado. Si es un Metavir con esas características, entonces este paciente le inicio terapia antiviral. Y fíjense, ¿no? Nosotros vamos a tener indistintamente diversos tipos de terapia antiviral. Vamos a tener los inmunomoduladores donde está el interferón, que se administra en forma subcutánea. Podemos usarlo de 6 meses a un año. Y los nucleótidos que lo vamos a usar en forma de vía oral por el resto de la vida, ¿no? Todo el tiempo. Fíjate acá también, cuando nosotros damos tratamiento para el virus de hepatitis B, nosotros vamos a usar el tratamiento convencional con interferón, que son inmunomoduladores. Ahorita usamos el convencional, el pegilado, o si no, la terapia antiviral, no vía oral. Fíjense que hay muchas drogas como la lamivudina, que tiene actividad contra el virus de hepatitis B, contra el VIH, entecavir, que tiene actividad solo contra el virus de hepatitis B, y tenofovir solo contra el VIH y el virus de hepatitis B. Fíjense acá también, nosotros tenemos que ciertas ventajas y ciertas debilidades cuando usamos tratamiento para el virus de hepatitis B. Si usamos nucleótidos, ok, vamos a tener menos efectos adversos de vía oral y podemos usarlos en pacientes con insuficiencia hepática Child B o C, ¿no? Pero, como les dije, el tema este de la seroconversión va a alcanzarse en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, va a haber una menor pérdida de antígeno E y antígeno de superficie, va a haber el tema de la resistencia. Y en el caso del interferón, voy a usarlo por un periodo corto, no voy a usarlo por vida. No va a haber resistencia, ¿no? Va a haber más seroconversión y más seroconversión del antígeno E y el antígeno de superficie. Y voy a tener que usarlo en pacientes con insuficiencia hepática Child A, ¿no? Entonces, no puedo usarlo en pacientes con formas B o C de tipo Child. Bueno. Entonces, si doy nucleótidos, no tendrían que tener un Child.
Si doy nucleótidos, lo voy a usar con Child B o C, ¿no? Si yo tengo pacientes deprimidos, con problemas autoinmunes, tendré que usar nucleótidos, ¿no? No voy a poder usar interferón, ¿no? Si yo quiero usar interferón, tendré que usarlos en pacientes con Child A. Entonces tenemos que ver el tratamiento, ¿no? Hay que ver a quién le damos, vamos a tener que individualizar, obviamente, y con eso vamos a tener que definir eso, ¿no? Hay pacientes con interferón que no van a tener buena respuesta. Obviamente la mejor respuesta de interferón va a ser con el genotipo A, como lo habíamos comentado. Muchos de estos estudios pues, se han hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces fíjense, la tasa de seroconversión del antígeno es 52%, antígeno de superficie 22%, ¿no? Este es excelente para estos pacientes, ¿no? Y acá cuando vemos, fíjense que estas drogas tienen una alta barrera genética, estos nucleótidos, el entecavir, el tenofovir, fíjense hasta que la chance de resistencia es menos. Cuando yo doy la miburina, fíjense que al 5.º año la chance va a llegar hasta el 80%. Adefovir también al 5.º año va a tener ya un tema de resistencia interesante, ¿no? Entonces, estas drogas, entecavir y tenofovir, tienen una alta potencia contra el virus de hepatitis B y tienen una excelente barrera genética. Excelente barrera genética significa que puedo darlos o combinados y no me van a generar resistencia, ¿no? ¿No? Y alta potencia porque tienen una actividad antiviral excelente, ¿no? Entonces, en pacientes con antígeno E positivo, después de un año de seguimiento, fíjense la buena respuesta que alcanzan con interferón pegilado, 27%, hay una mayor seroconversión del antígeno E. Y en el caso de los nucleótidos llega al 21% con entecavir o tenofovir. Y cuando hay pérdida del antígeno de superficie está casi parecido al año, ¿no? Con tenofovir, con respecto a interferón, con respecto a interferón. La seroconversión del antígeno E va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces va a ser acumulativo en el caso de... Acá fíjense, es una tabla donde comparan interferón y por otro lado están todos los nucleótidos, ¿no? Y vemos que el antígeno E, la seroconversión va a ser acumulativa, va a tomar 2-3 años cuando doy análogos nucleótidos, en comparación con interferón que ya lo consigo en el primer año, que es más rápido. Obviamente que si yo tengo pacientes jóvenes, yo puedo darle interferón pegilado, pero obviamente el paciente no debería tener comorbilidades, debería tener las transaminasas elevadas, con una baja carga viral, y tendría que hacerle un seguimiento pues, de la carga viral y ver si hay presencia de resistencia, ¿no? Obviamente debe ser un paciente bien seguido y debe tomar los antivirales en forma adecuada. Este es otro cuadro en el cual vemos que hay pacientes pues, que inician el tratamiento y a la semana 12 cae la carga viral en forma excelente y tienen una buena respuesta, ¿no? Pasa un tiempo, de repente pasan unas semanas hasta la semana 48 y de pronto hay una falla al tratamiento y un escape virológico y hay que ver si este paciente está tomando adecuadamente los antivirales, pensando en un tema de falta de adherencia. Hay pacientes que solamente cae la carga viral levemente, ¿no? O sea, puede haber una falla, puede haber una respuesta parcial y ahí tenemos que evaluar el esquema realmente que el paciente está tomando. Obviamente que si el paciente tiene falla a los antivirales, hay que ver pues si hay mutaciones virales, hay que ver este tema porque si hay problemas con la adherencia, entonces hay que suspender los antivirales, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque si yo suspendo, puede haber presencia de flares, si este paciente puede hacer una falla hepática, una insuficiencia hepática severa y puede fallecer, ¿no? Eso es lo que hay que estar monitorizando en este grupo de pacientes. La otra cosa importante es que si a algún paciente yo le doy entecavir, de repente mi alternativa, si hay presencia de mutaciones, voy a tener que cambiar o adicionar otro análogo, ¿no? Claro, de repente pasarlo a
a tenofovir o de repente adicionarlo, ¿no? Tengo que ver eso, ¿no? O sea, una alternativa es cambiar o puede combinar dos antirretrovirales, una de cada familia, ¿no? Acá, por ejemplo, con este estudio del grupo de Cleveland, encontraron pues, que se había resistencia, roto el otro antiviral, y si no hay buena respuesta, adiciono otro antiviral para que haya una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Fíjense acá, cuando yo doy tenofovir, va a haber chance que el paciente me haga disfunción tubular, ¿no? Entonces yo tengo que estar chequeando esto. Puede ocurrir después de 4 o 5 años que yo estoy usando terapia antiviral, ¿no? Pero esto de todos modos yo tengo que mirarlo, ¿no? Ahora, hay pacientes que me pueden hacer acidosis láctica, o sea, yo tengo que evaluar en un score que se llama MELT. Si yo a un paciente le voy a dar entecavir, tengo que evaluar el MELT. Si el MELT me sale alto, más de 20, este paciente yo no le puedo dar entecavir porque hay más chance que me haga acidosis láctica. Pero si el MELT es menor de 20, ¿no? Los pacientes no me van a hacer acidosis láctica. La acidosis láctica es una condición en la cual el lactato se incrementa, el paciente da manifestaciones clínicas como una sepsis, hace dificultad respiratoria, hay un daño hepático, hay un daño mitocondrial, el hígado aumenta de tamaño, etc. Entonces, usualmente estos pacientes van mal y fallecen. Entonces, yo tengo que detectar el MELT y cuando calculo el MELT voy a tener que valorar esto que es importante. Preguntas, jóvenes. Sí, doctor. ¿Aló? Sí, sí, escucho. Sí, doctor, yo quería preguntarle algo acerca con respecto a si la carga viral está correlacionada con el grado de infectividad del paciente, ¿no? Porque se ha mencionado que la carga viral reduce, sí, las complicaciones como el hepatocarcinoma, pero con respecto a la infectividad en el paciente, doctor, o sea, si el paciente, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con su pareja, teniendo una carga viral imperceptible, por ejemplo, ¿podría contagiarlo? O No, igual... es más difícil. Yo pienso que si el paciente tiene carga viral alta, va a contagiar a su pareja sexual. Pero si tiene una hepatitis A, perdón, si tiene una hepatitis B, tiene una carga viral alta, antígeno E positivo, antígeno en superficie positivo, IgM, tiene alta chance de infectarlo con una carga viral eh, con una carga viral alta, ¿no? Pero si yo tengo una carga viral baja, es igual como pasa en los pacientes con SIDA, ¿no? Si yo tengo una carga viral baja, usualmente la chance de infectar va a ser menos, ¿no? Incluso en un paciente con SIDA no va a infectar, ¿no? Entonces, el detalle es acá, digamos, más que eso, acá es el tema controlar la carga viral para evitar la progresión a hepatitis B crónica, a enfermedad hepática social, virus de hepatitis B o hepatocarcinoma, ¿no? ¿A qué iba tu pregunta? A ver, ¿quién es el que preguntaba? Yo, doctor, sí, ese es justo lo que estaba preguntando, doctor. Y también lo que mencionó también es interesante con lo del VIH, que también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el control de la carga viral no solamente, como usted menciona, es importante para evitar las complicaciones de la hepatitis B, sino también para disminuir lo que es la transmisión de personas a personas, ¿no? Y Claro, sí, me ha quedado claro, doctor. usualmente las personas que transmiten, por ejemplo, en el caso de VIH es en dos grandes momentos, cuando tú tienes la infección aguda y cuando tienes SIDA, porque la carga viral está alta, ¿no? Entonces, vamos para el otro extremo. Si yo tengo una carga viral indetectable, una carga viral pequeña, probablemente no va a haber transmisión, ¿no? Claro, se necesitaría un buen estudio para hacer el seguimiento de todo eso, pero en teoría, digamos, eso se cumple, ¿no? Si yo tengo un paciente con una carga viral baja, menos de 15 unidades por mililitro, probablemente el virus de hepatitis B está controlado, ¿no? Cuando yo tengo estos tres parámetros, inclusive yo estoy hablando hasta de cura, ¿no? O sea, tengo seroconversión del antígeno E, tengo seroconversión del antígeno de superficie y tengo una carga viral menos de 10 unidades por mililitro.
Si yo consigo ese objetivo, genial, yo tengo mi hepatitis B crónica controlada, ¿no? Sin chance de poder transmitir a otra persona, ¿no? ¿Otra pregunta? Pregunten o yo pregunto. A ver, Yanela, ¿qué dices? ¿Qué opinas, Yanela? O Natalie quiere hablar, ¿no? A ver, Natalie. Pero yo no he hablado, madre, de vacunas. ¿Has estado en clase o no has estado tú? Claro, pero lo que pasa es que ese tema de vacuna yo no lo he tocado acá. Yo estoy hablando de hepatitis B crónica acá, madre. Por eso, entonces, ¿para qué me haces esa pregunta? ¿Mm? Cuando yo doy tratamiento para el virus de hepatitis B, cuando doy vacuna, usualmente la persona debería tener serologías, antígeno de superficie, anticore, todo negativo, ¿no? Ha pasado que a veces hay personas con antígeno de superficie y le metieron la vacuna. Yo, para tener una buena respuesta a la vacuna, por lo menos me tienen que meter mis 3 shots y de repente un shot más de refuerzo, ¿no? De repente hasta 4 dosis. Si yo estoy protegido, voy a tener más de 10 unidades por mililitro de anticuerpos contra el virus de hepatitis B, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ahora, como les digo, entonces yo voy a tener que recibir pues hasta 3 dosis, ¿no? O incluso hasta podría ser hasta 4 dosis con un shot más de refuerzo, ¿no? El detalle que hay personas que a veces no van a generar muchos anticuerpos, ¿no? Entonces en esas personas hay que pensar si se les da un shot adicional o si de repente le tienes que dar otro curso de vacunas. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué hago con esos pacientes? ¿Cómo va a ser el manejo que yo voy a hacer con la vacuna, ¿no? Ujú. ¿Está contestada tu respuesta, doctora? Aló. Ok. Otra pregunta, jóvenes. Doctor, una pregunta. Eso último que mencionó de la acidosis láctica en aquellos pacientes tratados, em, lo que quería saber era, entonces, ¿qué alternativas tienen esos pacientes que tienen, por ejemplo, o ya presentan acidosis láctica? ¿Qué le darías, pues? ¿Qué es lo que me has entendido? A ver. Porque yo al menos o bueno, lo que le entendí fue que o sea, se le puede dar entecavir a aquellos pacientes que presentaban o bueno, no presentaban más bien acidosis, que cuando presentaban un índice, o bueno, el MEL menor a 20, pero en aquellos que presentaban más de 20 no se les podía dar. Ajá. Claro, Ahora, lo que pasa es que el programa nacional nomás está usando entecavir y tenofovir. Entonces, si yo tengo un paciente que previamente ha recibido la mibudina, a ese paciente yo no le voy a dar entecavir, porque tiene más chance de generar resistencia. Uno, dos. Si el paciente tiene un score MELT más alto, más de 20, a ese paciente yo no le voy a dar entecavir porque me va a hacer acidosis láctica. A ese paciente le tendré que dar tenofovir. Tenofovir también es una droga interesante. El problema es que te va a producir acidosis tubular renal, te va a producir síndrome de Fanconi, te va a producir enfermedad renal de repente al cabo de 4 o 5 años puede producirse elevación de la urea, la creatinina, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta. Si no tengo la posibilidad de darle a mi paciente
Entecavir le tendré que dar pues, tenofovir, ¿no? No hay otra. ¿Está claro? Sí, doctor. Y otra pregunta más, doctor. Entonces, Otra pregunta. Dime. en aquellos pacientes entonces que tuvieran de repente enfermedad renal ya que tiene, o bueno, estaría contraindicado para utilizar el tenofovir, ¿no se le podría dar nada entonces? No, pero espérate, estamos hablando de pacientes con enfermedad hepática crónica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo un paciente con una hepatitis B crónica, tengo esas dos alternativas, ¿no? Entecavir y tenofovir. Ya si le pones una enfermedad renal crónica, pues no seas malo, pues, o sea, ya lo quieres matar al pobre paciente, ¿no? Realmente, ¿qué le darías? Entonces, ese paciente habría que evaluarle bien, calcularle su MELT, un buen MELT, ¿no? De repente pedirle estudio de lactato y decidir si, claro, porque esta es una situación muy particular, ¿no? Es una pregunta que me haces así para estresarme. Entonces, es una situación particular, ¿no? Y ver si realmente en ese paciente, ¿cómo se llama? De repente nosotros, ¿cómo se llama? De repente nosotros le podríamos dar esa otra alternativa, ¿no? ¿Está claro, no? Ahora, claro, nuestro programa nacional pues nomás funciona con dos cosas, ¿no? Funciona con tenofovir y entecavir, ¿no? Ese es un poco el problema. Ahora, si yo estoy en la selva y tengo un paciente pues, que me sale un MELT elevado, no le puedo dar entecavir. La otra alternativa sería tenofovir. Ahora, tenofovir podría estar contraindicado en un paciente con enfermedad renal crónica, podría estar, porque si tú le das a un paciente con enfermedad renal crónica, podría exacerbar y producir una falla renal, sí es verdad, esto está reportado. La otra sería ajustar la dosis renal y darle tenofovir, si es que no existe otra alternativa, ¿no? Y la otra sería chequear bien el MELT, ¿no? Para ver si le doy entecavir o no, si existe esa posibilidad todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? Interferón, darle a ese paciente con enfermedad renal sería de repente un poco más complicado. Habría que ver las contraindicaciones, ¿no? ¿Qué más? Ok, otra pregunta. ¿Está claro? Sí, doctor. Otra pregunta, jóvenes. Pregunten, pues. No preguntan nada ustedes, ¿eh? Son muy tímidos. Sí, doctor, una pregunta. Ya me quedó claro la prescripción del entecavir, del tenofovir, pero ahora me ha surgido una duda en qué casos entonces utilizaría el análogo nucleótido, por ejemplo, como la urina, ¿no? Porque Realmente creo que realmente la lamivudina ya no se usa. La lamivudina, el detalle es pues, que si tú le das lamivudina a un paciente, puedes llegar a controlar algo, pero al cabo de 5 años ya no sirve porque hay generación de resistencia al 80%. ¿Entiendes? Entonces, la lamivudina yo ya no usaría realmente para hepatitis B crónica, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Lo podría utilizar entonces como último recurso, doctor, en caso de que no pueda utilizar entecavir, por ejemplo, o el tenofovir si el paciente tiene una enfermedad tubular? ¿Esa sería como que una opción? ¿Algo así, doctor? ¿Podría ser? No, tampoco, yo no lo usaría porque ya hay chance de resistencia. No me va a servir mucho, ¿eh? Pensando en qué, por ejemplo, estabas pensando. A ver. No sé, una resistencia ya a estos, como mencionó que en nuestro sistema solamente se utiliza entecavir, tenofovir, que se presente el peor de los casos, que el paciente tenga contraindicado estos dos Sí, medicamentos. pero lo que pasa pues es que el otro problema es que la amibudina tú tienes que ajustarlo a la función renal. O sea, si este paciente tiene una depuración menos de 50, no sería buena idea darle la amibudina porque también tiene depuración renal, ¿entiendes? ¿No? Entonces de repente esa droga no serviría mucho porque la tendrías que dar a una dosis, usualmente la amibudina pues la das a una dosis para hepatitis B es 150 miligramos al día, ¿no? Tendrías que usar menos de esa dosis, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces Sí, no ayudaría en mucho. Cuando tú das en VIH la amibudina usas 150 cada 12 horas o 300 miligramos al día.
Entonces, nuevamente, estarías dando un tratamiento, digamos, a media caña, ¿no? Ese es el detalle. Obviamente que para cada esquema hay que seleccionar, pues, a veces los pacientes, ¿no? A veces un paciente no te ayuda y, bueno, le podemos ofrecer, pero tienes que ver las restricciones que tú tienes para dar tratamiento a ese paciente. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Y qué haría en estos casos, doctor? Ya si se presenta este peor de los casos. No sé, porque mencionó también entre la combinación de medicamentos como una alternativa o cambiar de medicamento, pero son solamente estos dos medicamentos los que se utilizan más, ¿no? Sí, pues. Bueno, habría que hacer una junta médica y ver qué cosas le ofrecemos, ¿no? Pero como te digo, sería un poco más restringido para ese paciente, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya lo ¿Existen digo. otros tratamientos, otros medicamentos, doctor, que no, además de estos dos que existan en el mundo, pero que no estén presentes en el Perú, que podría ser una alternativa? Ahorita que yo sepa, no, porque digamos eso es lo que están usando más los programas nacionales a nivel de Sudamérica, ¿no? Habría que ver pues, si hay algún estudio clínico para meterle a ese paciente, ¿no? Con una Sí. nueva droga. Doctor, y el Adefovir, también creo que lo leí en su diapositiva, también La de similar. Fovir, el problema es que lo han usado de Brasil, pero nunca ha llegado al Perú. Ese es el detalle. Ah, ya, Hay, doctor. hay otras alternativas, pero también esos no tienen tanta barrera genética tan buena como Tenofovir y como ¿cómo se llama? Entecavir. Ese es el detalle. Listo, ¿más preguntas, jóvenes? A ver, Efraín, ¿qué dices? Efraín Malpartida. A ver, ¿está presente Jesús? Jesús Alonso. Natalie. Grace. Pedro. Presente, doctor. Jason. Presente, doctor. Efraín. Presente, doctor. Catherine. Blanca. Presente, doctor. doctor. Yanela. Piero. Presente, doctor. ¿No? ¿Se cambió de voz? Piero. Piero. Amy. Presente, doctor. Carla. Listo, están Presente. todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Genial. Muy bien. ¿Quién es la de la foto? Es Yanela, ¿no? No estoy segura, doctor. No, yo estoy adivinando, pero yo no los conozco. ¿Han revisado el caso clínico? No, no han revisado nada, ¿no? Estoy preguntando a los compañeros. No, no han revisado nada, lo más probable. A ver, ¿qué vamos a revisar ahorita? Ok, vamos a revisar infecciones oportunistas en el paciente con SIDA. ¿Ya almorzaron o no? Todavía, doctor. Ya vamos a trabajar esto unos 30, 40 minutos más y de ahí se van a almorzar, pues, para estar todos felices.
Este es un paciente que ha tenido un loxocelismo cutáneo, es una mordedura por una Loxoceles laeta. Fíjense que hay una lesión necrótica ahí, ¿no? Este es un paciente que en el diferencial pues entra lesión ulcerativa en el macizo facial central. Fíjense que hay una lesión ulcerativa ahí en la cara, es una lesión granulomatosa, ¿no? Este paciente tiene esta lesión pues como 5 o 6 años, bien descuidado, ¿no? Fíjense que no hay dientes. Entonces cuando yo veo esto, yo digo, bueno, mucho tiempo, ¿no? Entonces más podría estar cercano esto a un cáncer, ¿no? El diagnóstico diferencial sería células, un tumor de las células de Malpighi, podría ser un CA epidermoide, ¿no? En el diagnóstico diferencial infeccioso sería una parasitosis como es la leishmaniasis mucocutánea, una paracosidioidomicosis, una histoplasmosis, ¿no? Y podría ser un linfoma pues de la línea media, ¿no? Entonces todos esos diagnósticos entran jóvenes y hay que acordarse, ¿no? Al final este fue un CA epidermoide el diagnóstico. Esta es una mujer con SIDA que, como ustedes ven, tiene múltiples lesiones violáceas alrededor de la boca, algunas maculares, otras papulares, tiene una lesión en el paladar duro y blando. Entonces cuando yo veo esto, automáticamente yo digo, este paciente tiene un sarcoma de Kaposi. Esto es un sarcoma de Kaposi, que no es otra cosa que una hiperplasia de las células endoteliales anatomopatológicamente. Obviamente que este sarcoma de Kaposi es en un paciente con SIDA, ¿no? O sea, el sarcoma de Kaposi es una infección, es un cáncer oportunista en un paciente con SIDA. Fíjense acá, este paciente de abajo pues está haciendo un herpes zóster oftálmico, hay que descartar compromiso de la uvea, de repente hacer una punción lumbar y descartar si tiene una meningoencefalitis herpética, ¿no? Y arriba es una niña con SIDA, ¿no? Que la trajeron con pérdida de peso con más de 20 kilos. La niña, digamos, con terapia antirretroviral de gran actividad mejoró mucho. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener muchos pacientes que vienen con SIDA, como ven en este cuadrito en la parte última, y estos pacientes van a venir con cargas virales altas, con CD4 bajo, y por lo tanto van a desarrollar infecciones oportunistas, ¿no? Estas infecciones oportunistas van a ser variadas y va a depender del valor del CD4. Fíjense acá, si yo tengo un CD4 menor de 200, la chance de hacer SIDA en los siguientes 3 años será el 40% si mi carga viral es por encima de 40.000. Pero si mi carga viral está por encima de 100.000, la chance de hacer SIDA será hasta del 85%. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones neurológicas en el paciente con SIDA. Entonces me interesa saber que ustedes, digamos, conozcan algunas cosas importantes que vamos a comentar. Arriba, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene múltiples lesiones anulares, ¿no? Fíjense, algunas en anillo, que están comprimiendo el ventrículo anterior y están desplazando la línea media, ¿no? Probablemente estas lesiones pueden ser por un granuloma, que puede ser tuberculoso, puede ser toxoplasma, ¿no? Acá abajo también hay una lesión también en anillo que tiene un edema inflamatorio que moviliza un poco la línea media, y acá hay otra lesión parecida. Muy bien, a ver, Blanca, ¿puedes leer, por favor? Te escucho. ¿Aló? Sí, hola, habla. Ya, doctor. Paciente de 30 años, diagnóstico de VIH hace 10 años, presenta hace 2 semanas cefalea intermitente y progresiva. Luego, hace 10 días, presenta cambios en la personalidad, CD4 sérico de 20 células. No presenta signos meningios, Babinski positivo izquierdo y disminución de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo. ¿Qué ves en la tomografía, no? O sea, este es un paciente con SIDA que viene con historia de cefalea, tiene trastorno del sensorio, tiene un Babinski izquierdo. ¿Qué piensas? ¿Qué ves en la tomografía, Blanca? Hay una hiperdensidad, pero
Blanca, ¿qué opinas? Bueno, veo de gran tamaño una hiperdensidad, doctor. En el lado. ¿Qué más? ¿Qué ves? A ver, Catherine Mejía, ayuda a la Blanca. Catherine, ¿estás? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mm, ¿Qué ves en la tomografía? Se ve que hay una zona hiperdensa a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. ¿De ahí? ¿Izquierdo o derecho? Izquierda. ¿Seguro? Ya, bueno, y esta lesión que ves, ¿cómo es? ¿Qué ves, Catherine? A Bueno, ver, tiene los a ver, ¿qué ves, Catherine? bordes irregulares. Tiene bordes irregulares. Tiene unas zonas hipodensas en su interior y está deformando ¿cómo se llama? Es heterogénea, pero está deformando la zona del tálamo, creo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? A ver, Efraín, ayuda a la Catherine. Ya, listo, doctor. ¿Qué ves, hijo? ¿Qué ves? Ya, en primer lugar, me ubico bien, es una tomografía cerebral. Podemos ver, cerebral, ¿no? Podemos ver que hay una imagen hiperintensa, hiperdensa en lo que vendría a ser en la zona próxima o cercana o lateral al ventrículo. Está en el lado izquierdo. Esta, por así decirlo, imagen está desplazando lo que vendría a ser el ventrículo. Y alrededor de esta imagen hay un área hipodensa que podría asemejarse, podría ser edema más me oriento a edema, doctor. Ya, genial. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? No sabría decirlo, doctor. No me atrevo a decirlo. ¿Neurología ya llevaste o no? Sí, doctor. Y no sabes. Ya. Amy Leguía, ¿qué dices? ¿Estás Amy o no? Sí, doctor. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Efraín o no? Sí se aprecia como una lesión en forma de masa y guiándome por la parte de la descripción que dice adulto positivo, podría decir que tiene compromiso de la vía piramidal, pero un diagnóstico exacto no sabría decir. ¿Qué opinas? A ver, entonces, no has dicho nada. ¿Aló? No sabría hacer un diagnóstico exacto. No sabrías decir. ¿Y por qué? Me están preocupando ustedes. Yanela, ¿qué opinas?
A ver, la delegada. Ok, sí, es un cuerpo que está ahí hiperdenso, el cual es heterogéneo, y bueno, siguiendo por los signos y síntomas que está en la historia, ¿no? Está afectando lo que es la corteza frontal. Y por la cefalea, bueno, y pues no lo sé, doctor, podría ser un tumor o algo así. Claro, o sea, ¿qué cosa han visto en neuro? Puede ser un astrocitoma de repente. Hay una masa ahí grandota que está comprimiendo la línea media. Entonces, ¿qué piensan? Puede ser un granuloma, puede ser un linfoma del sistema nervioso central, puede ser un toxoplasma ahí del sistema nervioso central, puede ser, ¿qué puede ser? Puede ser una ameba de vida libre que está produciendo una parte de una lesión nasal, está produciendo una lesión ahí en el cerebro. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más podemos alucinar en los diagnósticos diferenciales? Entonces, este es un paciente que tiene SIDA. Entonces, cuando yo tengo estos problemas, tengo que ir analizando y dividir las cosas por problemas, ¿no? De repente analizar la cefalea. Usualmente la cefalea que se incrementa en las últimas 48 horas, que es de intensidad 8 a 10, uno piensa en meningitis por criptococo. Pero este paciente no debería estar focalizado, ¿no? Entonces, en una meningitis por criptococo, yo tendría que ver, pues, ¿no? Si este paciente tiene una meningitis, es por virus, es bacterias, es hongos, o si está focalizado como este paciente, ¿no? Este paciente focalizado, tiene una alteración del estado mental, ¿no? Entonces, ¿qué haría con ese paciente? Tendría que hacer primero una tomografía, ya tener la tomografía, pero si es un paciente que no está focalizado, podría hacer una punción lumbar diagnóstica, y acá yo podría diferenciar mediante estudios de líquidos cefalorraquídeos, si estamos frente a un criptococo, si estamos frente a sífilis, si estamos frente a tuberculosis o si estamos frente a una infección bacteriana. Fíjense todas las causas que me pueden producir cefalea. Es importante que nosotros recordemos todas las causas que producen cefalea en el paciente que tiene SIDA, y por lo tanto es importante recordar esto, ¿no? Porque fíjense todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que saber: la toxoplasmosis, la meningitis TB, meningitis por criptococo, sífilis, los cuadros virales, etcétera, o el linfoma o el Kaposi. Entonces siempre tenemos que pensar en estas posibilidades. Pero ¿qué pasa si estoy focalizado, no? Sigo pensando en estas mismas posibilidades, y si fuera un paciente mayor tendría que pensar en un desorden vascular, en un ACV, ¿no? Que no es el caso, pero de todos modos hay que ponerlo como diagnóstico diferencial. Entonces, a este paciente le hago un TAC, ¿y qué pasa? Puedo encontrar múltiples lesiones, puedo encontrar que no hay lesiones, y si no hay lesiones le hago una punción lumbar, estoy feliz. Pero en este caso no, en este caso se le dio un tratamiento empírico contra toxoplasma y vamos a esperar unas 2 semanas para ver si hay mejoría clínica. Porque si no hay mejoría clínica, tenemos que hacer una biopsia esterotáxica de cerebro. Y ahí viene el tema, ¿no? Si un paciente tiene toxoplasma, ¿qué esperaría yo encontrar en el cuadro clínico? A ver, ¿qué opinas tú, Jesús? Jesús Luna. No, ¿cierto? Con ¿Qué respecto opinas tú de... ¿Qué opinas de las manifestaciones que pueda tener una toxoplasmosis, por ejemplo? ¿No? Vemos que el paciente puede venir con trastorno de sensorio, puede estar focalizado.
Si la lesión está en el cerebelo, puede producir movimientos involuntarios, incluso puede hacer manifestaciones psiquiátricas, ¿no? El paciente incluso puede presentar otras manifestaciones clínicas. Entonces, si yo tengo un toxoplasma, voy a tener que echarme a pensar todos estos diagnósticos diferenciales, ¿está bien? Y todas estas manifestaciones clínicas. Obviamente que si yo tengo un toxoplasma, debería tener lesiones en anillo, una serología positiva, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? A veces no encontramos eso, encontramos una lesión en masa, ¿no? Entonces tenemos que iniciar un tratamiento empírico, pedimos serologías e iniciamos tratamiento. Entonces, cuando pensamos en un toxoplasma, nuestro tratamiento va a ser pirimetamina más clinda más ácido folínico. No tenemos esto ahorita, entonces nosotros les estamos ofreciendo a los pacientes clindamicina más cotrimoxazol como un tratamiento interesante para tratar al taquizoído de toxoplasma gondii. Y el otro diagnóstico diferencial que tenemos que pensar es el linfoma. Entonces, esto tenemos que estar mirando, ¿no? Tenemos que estar mirando. El linfoma, digamos, tenemos que dar un tratamiento empírico para toxoplasma. Si no hay mejoría a las 2 semanas, hay que hacer una biopsia estereotáxica, ¿no? El problema es que el linfoma, como es vascularizado, a veces hay que diferenciarlo del toxoplasma. Acá, por ejemplo, en esta resonancia con tecnesio, no se objetiva vascularización, pero acá sí, ¿no? Se pinta por la vascularización y eso significa que este caso es un linfoma del sistema nervioso central, no un toxoplasma. Este de arriba sí es un toxoplasma puro. Y otras condiciones que pueden producir alteración del estado mental, ¿no? Entonces, como por ejemplo citomegalovirus, como por ejemplo demencia asociada por VIH. El VIH puede producir daño axonal, puede producir disminución de los surcos cerebrales, el paciente presenta signos de frontalización, presenta moria, y eso es una demencia por VIH. Entonces, en este paciente igualito, vamos a tener que hacer una punción lumbar para descartar otro proceso infeccioso o un proceso expansivo, ¿no? Y hay que hacer un estudio de resonancia para estar seguro con el diagnóstico. Meningitis por herpes, neurosífilis, encefalitis por varicela o por herpes también entra en el diagnóstico diferencial. Y tenemos que ver si es un problema metabólico. Obviamente que en este caso, este paciente presenta una tomografía, ¿no? Entonces ya nos dice que hay una lesión, pero igualito tenemos que ver si está deshidratado, hiponatrémico, hipoglicémico. Hay pacientes que a veces tienen meningitis, tienen una lesión por tuberculosis. Hay que descartar que no tengan un CIJAT que está produciendo hiponatremia, ¿no? Entonces tenemos que hacer todas las pruebas diagnósticas posibles de estos pacientes para tener un buen diagnóstico. Recordar que muchos pacientes hacen infecciones oportunistas múltiples, ¿no? Es importante entonces documentar el compromiso de estos pacientes cuando afecta el sistema nervioso central. Y habrá que hacer todas las serologías posibles para yo tener un buen diagnóstico, si no se me va a escapar el diagnóstico. Ok, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Sí, tenía una duda con respecto a la tomografía. ¿Qué tiene? La lesión se encontraba en el hemisferio izquierdo y las lesiones con Lorenzki positivo en el lado izquierdo, las varices que estaban en el lado izquierdo, y eso es lo que me causó una duda porque deberían estar en el derecho. ¿Por qué motivo podría verse que esté? La lesión está en el lado derecho porque él tiene una hemiplegia en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué dicen? En la tomografía salía que la lesión estaba en el hemisferio izquierdo y las lesiones también se describían que estaban en el lado izquierdo. ¿Y esas lesiones qué te parecen? Al final, ¿cuál es tu conclusión de las lesiones? Bueno, ¿de la imagen o de las lesiones en sí, de la clínica del paciente? De las lesiones específicas.
Bueno, de las lesiones justamente se debe porque hay un efecto de masa que está comprimiendo. Si es en el lado izquierdo, tendría que estar la imagen en el lado derecho y está causando un efecto de masa. Está comprimiendo, pero no llega a desplazar no llega hacia la zona motora o premotora derecha, ¿no? No, pero sí está afectando la zona motora, o sea, está afectando el ventrículo anterior. No, Hay una masa, hay un desplazamiento. claro, el desplazamiento hacia la izquierda no estaría afectando la zona, pero donde se encuentra sí Bueno, el tema es que yo no voy a entrar a hablar temas filosóficos ahorita, porque se supone que ustedes ya han venido estudiando su semiología, etcétera, o dudas que ustedes tengan, ¿no? Yo acá lo que vengo a hablar es de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticas tú una meningitis, ah? ¿Quién está hablando? ¿Quién es la que estaba hablando? Carla, ¿no? ¿Cómo diagnosticas una meningitis, Carla? Bueno, primero tendría que pedir al paciente, de acuerdo a su cuadro clínico, una tomografía y posteriormente le haría una punción. Ya, pero con esa lesión de masa le vas a hacer la punción lumbar, lo vas a herniar. No, definitivamente no, porque puede haber una compresión en el bulbo y Claro, pues, este paciente va a hacer una hernia si se le hace una punción lumbar con tremenda masa. Este paciente nosotros no lo tocamos. Le hicimos básicamente pruebas serológicas, algunas pruebas en sangre, ¿no? Para el diagnóstico. Bueno, estábamos en el tema de que estábamos hablando de criptococo. Entonces, en el caso de criptococo, usualmente es una meningitis, pero pueden haber lesiones que producen un criptococoma, una lesión de masa. De todos modos, en este caso, ¿no? Digamos, hay que de repente pedirle un antígeno para criptococo en sangre, ¿no? Un factor de mal pronóstico es la alteración del estado mental, ¿no? Obviamente, hacerle una pele a este paciente yo lo veo complicado. Este paciente no lo tocamos. Ok. A ver, Jason, ¿no? Jason López, ¿estás? Sí, doctor. ¿Puedes leer el caso? Sí. Paciente de 23 años, viene con fiebre y cefalea progresiva desde hace 3 días. Enfermedad. Examen físico. Examen físico, el paciente se encuentra despierto, un muguet en la boca, no signos meningios, cefalea de intensidad 9. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, no presencia de criptococo, no se observan células. Líquido transparente, presión de apertura mayor a 30 centímetros de agua, presencia de cefalea intensa, evoluciona desfavorablemente. ¿Cuáles son tus diagnósticos, Jason? A ver, ¿qué opinas, Carla, también? A ver, Jason opina primero y después Carla. Y después Natalie. Jason, ¿qué opinas? Sí, el paciente está cursando por un proceso infeccioso. Los muggets en la boca también llaman la atención. No hay compromiso a nivel sistema nervioso central, porque no mencionas signos meningios. El líquido cefalorraquídeo está limpio. Por eso, ¿cuáles serían tus diagnósticos, Jason? Así con esa poca información que tienes nomás, al grano. Un proceso infeccioso, diría, doctor. Y los muggets en la boca y me dicen, ya me están hablando de algo del paciente como si estuviese inmunosuprimido. Carla, ¿qué dices? Carla Loaiza. Bien, doctor, estamos frente a un paciente que presenta un síndrome febril, síndrome doloroso de cefalea
y pues estamos frente también a un paciente que tiene inmunosupresión por la presencia de los mugues en la boca. No hay presencia de signos meningios y bien, yo estaría planteando un cuadro infeccioso debido a una inmunosupresión, probablemente por una infección por VIH, ¿no? Recordar que hay pacientes que pueden venir con cefalea y fiebre, como les comenté. O sea, si tiene cefalea, si tiene fiebre o tiene cefalea que se instala rápido, ¿qué hay que pensar? Hay que pensar en una meningitis. O sea, tienen que ir al grano, pero todos dicen estoy en un proceso infeccioso, que esto, que el otro. No me dicen nada, dejan al aire. Entonces, ¿qué sería este paciente? ¿Qué están pensando? ¿No? Se le hace una punción lumbar pensando en una meningitis aguda, no hay criptococo, pero la presión de apertura está alta. Cuando la presión de apertura está alta, hay que pensar la posibilidad de tuberculosis, hay que pensar la posibilidad de meningitis por criptococo. Lamentablemente el paciente falleció, y esta es la necropsia. Debajo de la meninge pues tenemos fibrina, y en el estudio anatomopatológico encontramos abundantes células, levaduras que están gemando, ¿no? Esto es un criptococo neoformans. Este paciente tenía una meningitis por criptococo, el del caso 2, y el criptococo pues estaba en el parénquima, y como había pobre respuesta de la inmunidad celular, no había formación de granulomas, ¿no? Es un caso diferente, ¿no? El anterior es una masa, este es un paciente que tiene una meningitis, ¿no? Entonces, usualmente estos pacientes hay que hacerles un diagnóstico rápido, hay que dar tratamiento con anfotericina B si es que se encuentra el criptococo. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, la anfotericina B nos va a ser nuestro tratamiento de elección. Algunos recomiendan combinarlo con fluconazol. Criptococo, digamos, es un hongo, muy agresivo, que puede producir la muerte y va a producir un incremento de la presión intracerebral desde la primera hasta la 10ª semana. Fíjense cómo es el riesgo, ¿no? En este grupo de pacientes. Entonces, este paciente tiene una presión de apertura alta, ¿no? Entonces hay que hacer punciones lumbares para manejar la hipertensión endocraniana que tiene el paciente. ¿Está claro? Estos pacientes hacen hipertensión endocraniana. Ok. Preguntas, dudas, ¿qué no está claro? ¿Qué preguntas tienen jóvenes? Hola, ¿están ahí? A ver. Doctor, Yanela, dime, ¿quién habla? Jesús, habla. sí, doctor. Doctor, en el caso de este paciente, ¿se podría decir que presentó una meningitis atípica porque el paciente decía que no tenía signos meningios? Y también No, usualmente los pacientes que tienen meningitis por criptococo no tienen signos meningios. Solamente tiene historia de fiebre, tiene historia de cefalea, y esos pacientes deben tener SIDA, ¿no? Vienen con una prueba de VIH. Entonces, si yo tengo cefalea intensa, intensidad 9, 10,
acompañado o no de fiebre, yo tengo que pensar en criptococo. ¿Está bien? Sí, doctor, le entendimos. Y ese paciente hay que hacerle una punción lumbar para ver cómo está la presión de apertura y para demostrar la presencia de criptococo en el líquido cefalorraquídeo. Sí, doctor, ahí en la imagen dice que el líquido cefalorraquídeo no presenta criptococo, no hay presencia de criptococo. Claro, pues este es un paciente que viene inicialmente, ¿no? ¿Cómo se llama? Y se le vuelve a hacer una segunda punción lumbar y ahí se encuentra presencia de criptococo. El criptococo muchas veces se puede confundir con algún linfocito atípico, con algo de eso, ¿no? A veces tú puedes tener este caso y de repente tú lo ves y dices, ah, es una meningitis viral de repente, ¿no? Pero te queda la duda porque tiene hongos en la boca y dices, no, es un SIDA con un criptococo, ¿no? Insistes a las 4 o 5 horas a hacer otra punción lumbar y ahí recién se encontró criptococo e incluso el CD4 sérico vino menos de 30 células por mililitro, ¿no? Al final fue un paciente con SIDA que tenía una meningitis por criptococo más una hipertensión endocraniana, ¿no? Un poco la idea de presentar estos casos es para conversar y más o menos darse cuenta cómo está ustedes, digamos, el nivel de aprendizaje con respecto a estas enfermedades que ya las han visto seguro en neurología, pero no se acuerdan, ¿no? Entonces, un poco, yo pongo estos casos justamente para discutir, a ver quién se da cuenta y nadie me dice nada, todos se quedan callados. A ver, ¿alguien quiere opinar? Me escucho. ¿Quién habló hace un ratito? Carla, ¿no? Carla, hablaste, ¿no? ¿Qué más piensas, Carla? Cuenta. Dime. Bueno, justamente como había leído que era líquido cefalorraquídeo, no presencia de criptococo en este caso, estaba pensando en una meningitis viral. Sí, podría ser una meningitis viral, pero como te digo, yo ya te agregué el resto de la información, pues. Claro, sí, doctor, gracias. Ahora, una meningitis viral te debe dar fiebre, cefalea, e incluso la meningitis viral muchas veces al cabo de 7 días evolucionan bien, o sea, tiene una evolución benigna, ¿no? Claro, hay pacientes que a veces tienes que buscarle, pues, qué cosa es un herpes simple, es un herpes zóster, ¿no? Pero este paciente ya venía con hipertensión endocraniana. Entonces, cuando tú tienes hipertensión endocraniana, tienes que echarte a buscar meningitis TB, meningitis por criptococo y meningitis sifilítica también te puede producir hipertensión endocraniana. O sea, presión de apertura alta, más de 18 centímetros la columna de agua. Y eso justamente cuando lo pongo, no, ¿dónde está? Ajá, fíjense este cuadrito, ¿no? Cuando yo tengo una presión de apertura alta, este paciente tenía 30, está en 18, tenías el criptococo ahí positivo en el líquido, ¿no? Tenías un antígeno para el criptococo, que es un examen que se pide para evaluar la parte externa del criptococo. Si sale alto, ¿no? Más alteración del estado mental, todos son criterios de mal pronóstico. Tú dices, pucha, con este paciente se puede morir, ¿no? Cuando tú tienes esto, tú dices, son criterios de mal pronóstico, ¿no? Juntas 1, 2 o 3 de eso y eso no es bueno para este paciente, ¿no? Puede irse, ¿no? El paciente. Muy bien. Listo, chicos. Yanela, quedamos hasta ahí. Más bien más tarde coordinamos. Yanela, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí, doctor. Coordinamos. A ver, de repente, si están con ganas en la noche un rato nos reunimos para discutir de repente la historia. ¿La han revisado la historia o quieren tener más tiempo todavía? Un poco más de tiempo, doctor. Ya, de repente la historia, entonces la discutimos mañana. ¿Ya? Listo, chicos, quedamos hasta acá. Con Yanela yo voy a coordinar. No se preocupen que yo los voy a estresar todos los días, así que... Está bien, doctor. Ojalá que les guste mi estilo, pero yo soy así, me gusta estresar. Pero la idea, como les digo, es que ustedes repasen, porque si al final no repasan, lo mismo que nada, ¿ya? Para mí es importante que lean. Si algunos están meos que no han revisado, que se han olvidado, tienen que revisar, pues chicos, ¿ya? Listo, quedamos así, chicos, cuídense, hablamos, gracias. Yo coordino ahora más tarde con Yanela, no se preocupen. Gracias, doctor.